Bueno, ¿qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Hoy en versión un poco más seria en comparación al último video que se publicó, que publicamos o que publiqué, mejor dicho, ayer a la noche, cuando, bueno, empecé a ver en las redes sociales las noticias sobre la cuestión esta de Venezuela, esa eh, intentona de que un buque militar de la Armada venezolana ingresó a aguas territoriales de la Guyana. Bueno, esto básicamente plantea un problema geopolítico muy importante, que bueno, obviamente ya estaba planteado de antemano, y como yo le decía el otro día, ya viene de tiempo, ¿no? Yo el año pasado le había dedicado varios videos, creo que 2 o 3 videos, a la cuestión esta del Esequibo, en donde en una de esas conferencias, porque creo que también hubo un tipo de referéndum donde le preguntaron al pueblo venezolano qué opinaba. La verdad que no sé qué resultados pudieron extraer. Igualmente en Venezuela no creo que el chavismo, los grandes capitostes, le interese mucho lo que opina el pueblo, ¿no? Van a hacer lo que se les cante y van a decir que es por voluntad del pueblo. Bueno, le preguntaron básicamente si querían que se recuperara esa zona, ese territorio. Bueno, ahora pasando un poco en limpio, hablando más seriamente, ese es un territorio que obviamente no les correspondía a los británicos. Los británicos, como les digo, habían ocupado la Guyana, lo que es actualmente Surinam, ¿no? Lo que era la Guyana holandesa, porque Holanda y Bélgica, todo ese territorio había caído bajo control napoleónico. Y bueno, obviamente después de la batalla de Trafalgar, en donde los franceses quedan absolutamente fuera de la discusión del mar, es decir, los ingleses se hacen dueños del mar por 100 años, hasta que la armada alemana le vuelve a presentar no, le vuelve no, es el nuevo intentona de hegemón talasocrático que intenta robarle el control del mar a los ingleses, pero esto es obviamente en la Primera Guerra Mundial. Pero desde Trafalgar en adelante, bueno, fueron prácticamente 110 años de dominio absoluto inglés en el mar. ¿Y qué pasó? Bueno, obviamente esos territorios fueron tomados por los británicos, y los británicos se quedaron ahí hasta que, bueno, después de, obviamente, la batalla de Waterloo, cuando ya el tema Napoleón había terminado, y creo que en los acuerdos de Viena se vuelve a repartir, a reconfigurar Europa. Obviamente se crea el Reino de Holanda y de Bélgica, los dos juntos, que bueno, después se van a separar. Y Gran Bretaña obviamente le va a devolver la Guyana holandesa, o lo que es ahora actualmente el Surinam, a los holandeses, y ellos se van a quedar con una parte de ese territorio, que es lo que es actualmente la Guyana, a secas, digamos, ¿no? Y ahí ellos van a comenzar a avanzar sabiendo de que obviamente además había un proceso emancipatorio ya España tampoco estaba en América del Sur, es decir, o estaba combatiendo, digamos, teóricamente a las fuerzas independentistas. Y como esa zona obviamente tampoco había habido una gran presencia española, ahí no había habido colonias, ni asentamientos, ni ciudades, ni nada por el estilo, una zona bastante inhóspita, bastante selvática, es decir, una zona, imagínense, tipo con una configuración parecida a la amazónica, una cosa así más o menos, o al monte misionero nuestro, así más o menos es geográficamente. Y fueron avanzando hasta que, bueno, hasta que llegaron a la desembocadura del río Orinoco, y ahí, bueno, obviamente Venezuela, después de 1830, que es cuando logra su independencia y se separa de Colombia y ya queda un estado solo, Venezuela intenta lograr bueno, que esto se ponga a discusión internacional, que en aquella época los foros internacionales eran bastante pocos,
todo quedaba en laudos arbitrales, etcétera, etcétera. Y en su momento, creo que llegando a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, logran que esto se trate en un foro internacional, en donde los ingleses lo que no aceptaban era que los abogados de la parte venezolana fueran juristas venezolanos, sino que tuvieron que ser juristas norteamericanos los que tomaron la causa de Venezuela. En aquella época los norteamericanos locos de la vida, porque imagínense que era plena ya era de expansión norteamericana, con toda la doctrina Monroe a full, la época de McKinley, más o menos esa época de Roosevelt también. No creo que faltaba mucho tiempo para que se generara la guerra de Cuba, es decir, donde teóricamente, bueno, España pierde las últimas posesiones de ultramar, las últimas provincias de ultramar que tenía. Y bueno, ahí se llegó después de toda esta lucha diplomático, digamos, jurídica, los británicos aceptaron retirarse hasta esa zona del Esequibo, es decir, a la zona oriental del Esequibo, del río Esequibo, y ahí quedó la frontera delimitada. Los venezolanos, bueno, lograron obviamente que no se le metieran tan profundamente en el territorio como estaban antes, que habían llegado hasta la desembocadura del Orinoco, pero tampoco estaban demasiado conformes en ese sentido. Si ellos querían volver nuevamente a los límites que había entre el virreinato de Nueva Granada, cuando estaba obviamente el Imperio Español, y la posesión esa de Surinam, digamos, de la Guyana de la Guyana holandesa, y ese territorio que los británicos se quedaron para ellos y aceptaban ese límite, es decir, volver más o menos a los límites que estaban establecidos entre España y Gran Bretaña, ¿no? O el Reino Unido. Por eso Maduro el año pasado, cuando empezó a mover toda esta cuestión, saltó con el tema de que esto era muy parecido a lo que le había pasado a la Argentina con Malvinas. Después se cayó la boca de ese tema porque, bueno, al ganar Milei, obviamente que Milei y Maduro no se llevan, obviamente, pero seguramente si hubiera ganado Massa o si era el kirchnerato en la Argentina o el peronismo, seguramente estaría operando para, bueno, a nosotros tratar de convencernos de que la causa de ellos es la misma que la nuestra en el año 82, y es absolutamente falso eso. ¿Por qué? Por el origen de cómo se dio el conflicto. Es decir, a nosotros en 1833 nos vinieron a sacar una guarnición y población argentina que vivía en las Malvinas. Eso fue en 1833. En este caso fue directamente, como la geopolítica, igual que la naturaleza, no acepta el vacío. Una potencia se dio cuenta de que tenía un montón de espacio en donde no había nadie que se le ponía en el medio, y lo único que hizo fue avanzar. En un momento, obviamente, las autoridades venezolanas comenzaron a darse cuenta de que le estaban comiendo territorio, y obviamente que reaccionaron, y se logró este resultado a principio de siglo de volver a poner los límites ahí en el río Esequibo. Esta situación se mantuvo, digamos, muy baja, con una bajísima tensión prácticamente, y después de la Segunda Guerra Mundial, 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, creo, Gran Bretaña le da la independencia a la Guyana, pero sigue formando parte del Commonwealth. Esto es muy importante, gente. ¿Por qué? Porque tanto Australia como Canadá, como Nueva Zelanda, como un montón de otros países, y muchos de lo que los ingleses hablaban del Spanish Main, ¿no? Es decir, muchos puntos, pequeños pedazos de territorio, generalmente todos obviamente quedaban al mar, que eran de dominio, o islas que eran de dominio británico, durante la existencia del Imperio Español, lo poco que le pudieron llegar a carcomer al Imperio Español en el Spanish Main, es decir, en el Caribe, o después cuando cae el Imperio Español. El tema acá es que
siguen, a ver, tienen una independencia, pero siguen formando parte del Commonwealth, es decir, el jefe de Estado sigue siendo el rey, en este caso Carlos III. Entonces por eso hay un delegado, como hay en Canadá, que hay un delegado gobernador, tiene un nombre, la verdad que no recuerdo ahora bien el nombre, pero es la persona a la cual el primer ministro, en este caso Trudeau, si vamos al ejemplo de Canadá, va y le comenta, le pasa todo el informe y esa persona es la encargada de pasar el informe a la Casa Real porque el rey es el jefe de Estado. En este caso, Guyana obviamente no eligió el mismo rumbo político que había elegido Canadá en su momento, Australia y Nueva Zelanda, sino que siempre hubo una presencia bastante fuerte del socialismo y mucho más cuando fue la revolución castrista. Pero bueno, se mantuvo siempre dentro del Commonwealth. A los ingleses parece que no les cambiaba mucho no le movía mucho el amperímetro esa situación, porque obviamente seguían teniendo presencia a nivel negocios, a nivel económico, que no hubiera soldados, que no hubiera tropa o que por ahí políticamente no estuvieran más alineados, pero mientras que se dejaran hacer los negocios que tenían que hacer, no hay ningún problema, ¿no? Esto es totalmente pragmático. Entonces, bueno, obviamente Guyana es un país obviamente muy chiquito, con fuerzas armadas muy exiguas y fuerzas, yo diría casi de autodefensa, ¿no? ni se les puede catalogar de fuerzas armadas. Y cuando surge el chavismo fuertemente, allá por el año 99 en Venezuela, cuando Chávez accede al poder, y la época de oro del chavismo en el sentido del petróleo y de cuando todavía no estaban con estas crisis que han empezado a tener a partir de la segunda década de este siglo, Venezuela se quería convertir un poco en el hegemoncito, digamos, regional, repartiendo plata, haciendo negocios con todo el mundo, bueno, y todos estos integrantes de lo que se llama el CARICOM, que son todas estas islas o pequeños países del Caribe, obviamente que dependían bastante de lo que de los recursos que le podía mandar Venezuela en petróleo y principalmente en efectivo. Y obviamente con una paridad en lo ideológico. Por eso, bueno, Chávez siempre hablaba bien de la Guyana, del ejemplo de lucha, de no rendirse, bueno, era las pavadas que hablaba siempre Chávez. Por eso nunca, en los discursos de Chávez nunca se escuchó hablar mal de Guyana, ni que el Esequibo era una cuestión ahí que quedaba, posiblemente estaba en el folclore de los militares venezolanos, pero no era una cuestión de Estado para Chávez. El problema es decir, el problema se genera o la cuestión cambia, la mirada cambia cuando, bueno, Chávez muere, toma el poder Maduro y sumado a que cada vez el régimen chavista se esmerila más, tiene más problemas internos, más complicaciones, porque cada vez se habla más que Diosdado Cabello ya está medio cansado de ser el segundo y en cualquier momento puede llegar a pasar a ser el primero, lo que no sabemos que puede llegar a generar, porque teóricamente él es el mandamás de las Fuerzas Armadas. Hay que ver esto de dónde sale esta cuestión, esta obsesión que ahora tienen por el Esequibo, si es una maniobra de Diosdado Cabello o sale por parte de Maduro. A mí me suena más que es por el lado de Diosdado Cabello y no de Maduro. Pero bueno, la verdad que fue sorprendente todas estas noticias porque con ciertos acuerdos que hubo entre Trump y Maduro al principio, nosotros dijimos, bueno, esto está cerrado teóricamente, pero bueno, vemos que no, que este hombre quiere, digamos, Maduro, este hombre, ¿no? Es decir, el gobierno venezolano desea seguir el conflicto. Y hasta ahora lo que sabemos es que, bueno, hubo un buque de la Armada venezolana que ingresó en aguas territoriales de la Guyana y que hubo movimientos en la frontera, donde creo que se produjeron tiroteos, creo que resultaron heridos personal del ejército guyanés. Es más o menos lo que se sabe, obviamente comienza a aparecer la niebla, es bastante complicado, a no ser que, bueno, si ya toma riendas en el asunto Estados Unidos y Gran Bretaña, la cosa comience digamos, a fluir mayor información. Hasta ahora la verdad que se sabe poco.
¿Por qué yo ayer hablaba y jodía tanto con el tema británico? Porque bueno, hay que ver, ahí hay tanto intereses norteamericanos como británicos. Las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña no están pasando por su mejor momento, pero hay que ver si esto escala, digamos, si hay una invasión en toda la línea del Esequibo. Imagínense a nivel operacional, que es una zona en donde la infantería de monte o de jungla, para los que no son de la Argentina y quizás por ahí les suena más el nombre jungla, nosotros acá a la especialidad jungla le decimos monte, va a ser una lucha, digamos, específica de eso, en donde obviamente unidades mecanizadas prácticamente no existen, a no ser que se muevan por zona de carreteras, pero principalmente es un combate, digamos que tipo a lo Vietnam, ¿no? Es decir, en la selva profunda, con golpes de mano, con ambush constantes. Bueno, yo les digo, ¿no? Si no digo que calculo que los generales venezolanos deben tener en cuenta de que no se van a enfrentar, primeramente sí, se enfrentarán con el ejército, con las fuerzas estas guyanesas, quizás por ahí las puedan derrotar, pero si esto escala, bueno, hay que ver Estados Unidos qué posición toma. Sabemos que Estados Unidos es muy renuente a mandar campañas militares al Cono Sur, y esto ya es el Cono Sur, pero como no es zona de habla hispana, es de habla castellana, es de habla inglesa, yo creo que, no sé, todo un tema para Trump. Eso hay que ver qué opina la comunidad hispana que tiene ahora un gran apoyo en Trump, en el movimiento MAGA. Pero bueno, del otro lado tenemos a los británicos que andan con bastante ganas de tener otra guerrita, porque en Ucrania es como que tratan de, vamos muchachos, seguí, Zelensky, seguí, bueno, tenés tanta ganas de pelear, venía a pelear acá, ¿no? Digamos. Y ahí es otro cantar, porque los británicos son especialistas en la lucha de jungla, tienen una escuela de infantería de monte en Brunei, en el sudeste asiático, en donde ahí se van a entrenar todas las unidades que tienen esta especialidad. ¿Qué pasa? Los británicos no funcionan como por ejemplo nosotros, que tenemos regimientos específicamente para esa actividad. Es decir, ellos lo que hacen tienen un regimiento, como por ejemplo el Real Regimiento de Paracaidistas, y según qué batallón tiene esa especialidad, ¿no? Por ejemplo, el Para 2 y el Para 3 en su momento estaban adscriptos a la tercera brigada de infantería, que operaba en territorio frío, como era en Noruega, por eso son los que vienen a Malvinas en el año 82 al mando del brigadier general Julian Thompson, pero aparte también tienen batallones que están especializados en la lucha en la jungla, ¿no? Tanto el ejército británico, digo los paracaidistas porque bueno, obviamente es como la unidad más importante de la era moderna del ejército británico, por todo lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero también los regimientos, digamos, las unidades de los regimientos de línea. Y ahí, por ejemplo, también está lo que se llama la brigada de rifles, que es un elemento en donde confluyeron todas las unidades de infantería ligera y, por ejemplo, el famoso Regimiento 95 de rifleros, o el segundo batallón del Regimiento 60, los Royal Americans, confluyeron en esa brigada ligera, ¿no? Bueno, esa brigada tiene elementos que pueden combatir en el frío, como también pueden hacerlo en la jungla o en el monte. No nos olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial ellos fueron, y principalmente los escoceses, uno dice, los escoceses en el medio de la selva. Bueno, sí, también había gallegos en el medio de la selva, así que si son celtas, los mandás al infierno y se pelean hasta con Dios, hasta con el demonio. Una vez está con Dios también a veces. Somos complicados. Pero ¿qué voy con esto? Que, por ejemplo, los Chindi, que era un movimiento de insurgencia, creo que por la zona de Indonesia, por ahí más o menos, pelearon en la Segunda Guerra Mundial y los jefes y los instructores básicamente eran del ejército británico.
y los volvieron locos a los japoneses. Y eso es más o menos lo que se puede llegar a dar por la configuración del terreno en este conflicto, si el conflicto escala. Así que bueno, vamos a seguir viendo a ver qué puede llegar a suceder con el transcurrir de las horas o de los días, si esto sigue escalando. Acá el gran tema es si se puede generar por el lado británico un Corporate 2, es decir, Corporate era el nombre en clave de la operación para la recuperación de las Islas Malvinas, y yo a esto le digo, bueno, Corporate 2, ¿no? En el caso de que obviamente los venezolanos escalen en la agresión. Pero bueno, hay que ver qué hace Estados Unidos. Si nos sentamos tranquilo y paramos un poco la pelota y no llamamos tanto a Marte, ¿no? Digo, al dios de la guerra, y cerramos un poquito el templo de Jano, como hacían los romanos cuando estaban en tiempo de paz. Es decir, en Roma había un templo dedicado al dios Jano, el Bifronte, y en tiempos de paz, en donde no había ninguna guerra en el imperio, ningún conflicto, las puertas de ese templo estaban cerradas, pero muy pocas veces en la historia de Roma estuvo cerrado, es decir, casi siempre estaba abierto a las 24 horas. En el caso esto Trump lo puede solucionar de otra manera. Acuérdense que él es muy hábil en el apriete económico, así que yo no sé si va a llegar a niveles en donde podamos decir que estamos en un estado de guerra acá en la parte norte del cono sur. Ojalá que eso no pase, que obviamente que bajen las aguas. Yo creo que ahí Trump va a tener la clave, pero bueno, digamos que está moviéndose en un eje geopolítico bastante complicado. Un amigo me decía, bueno, esto también puede ser un poco jugadas de China y de Rusia para terminar de forzar a ver qué puede llegar a pasar en Ucrania. Bueno, a ver, Trump ya tiró las cartas, es decir, él lo que quiere es una paz con Rusia, llevarse bien, hacer negocios, dejar a Europa a un lado para que enfrentarse verdaderamente con China. Tenemos que ver a ver de qué lado, y esto va a ser muy difícil de poder sonsacar, de dónde viene esta apetencia, esta renovada apetencia de los chavistas por el problema del Esequibo. Si viene del lado de Diosdado Cabello, si viene del lado de Maduro, si están los chinos atrás. Bueno, hay un montón de interrogantes que tenemos que ir viendo, pero bueno, tengamos en cuenta que estamos ante una posibilidad de un conflicto bélico en un continente que, bueno, que digamos que no está acostumbrado a enfrentamientos a gran escala, ¿no? Es decir, sacando lo último que fue la guerra de la Cordillera del Cóndor en la década del 90 entre Perú y Ecuador, no hubo más conflictos entre los países. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Acá teóricamente también tendría que entrar a tallar un poco la OEA, digamos. Hasta ahora nadie ha dicho nada. Así que bueno, veremos cómo sigue la cuestión. Pero yo por dentro pensaba, esto en algún momento va a volver a cobrar visibilidad, porque bueno, obviamente Maduro o el chavismo no las tienen fáciles en estos momentos, han tenido muchos problemas. Y estas cosas generalmente suceden cuando los regímenes están en crisis. Ahí sí que puede llegar a haber una cierta paridad con lo que pasó en el año 82 a nosotros, en donde bueno, ya el régimen de reorganización nacional de los militares estaba muy hackeado. Ya se comenzaba a hablar de que en algún momento tenían que abrir el juego democrático, por eso el famoso dicho de Galtieri que las urnas están bien guardadas. Bueno, siempre Galtieri con esos comentarios cuando bueno, Anaya, la Marina, posteriormente operaba de otra forma. Y en este caso, bueno, vemos a un chavismo bastante hackeado y bueno, por eso te digo, estas cosas generalmente son manotazos de ahogado que muchas veces generan de que hay varios que se vayan para el fondo, ¿no? Entonces, como nosotros lo vimos en la Argentina, que no sé si se puede llegar a repetir esta situación digamos, en una cuestión similar en Venezuela. Así que bueno, estamos atentos, cualquier novedad que haya muy importante, bueno, la seguiremos comentando. Augur.